Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy vamos a tratar el séptimo tema del rol de la mujer. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, ya contenta de abarcar el séptimo tema y último tema que trata Pablo en Tito. Sí, gracias al Señor, estamos llegando ya a la cumbre. Pablo, hoy hay un tema muy importante que habla de la sujeción de las mujeres a sus maridos. Si recordamos ese verso, dice que las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes a ser sujetas a los maridos. Este es un tema muy controversial que también tratamos en ese programa que hablamos sobre el rol del hombre como líder, pero quisiera que tú empezaras como a introducirnos este tema porque precisamente es muy controversial y muy mal entendido. Sí, pues muchas cosas que se deberían decir hoy ya las hemos venido diciendo, y especialmente el programa que tú decías, el octavo, que hablamos de el rol del varón y la autoridad en el hogar. Ahí pues hablamos muchas cosas que pues hoy no las vamos a repetir, entonces a los que nos van a ver hoy les recomendamos ver este capítulo. Pero sí, es muy controversial por los tiempos que estamos viviendo, por los excesos que siempre ha habido en el carácter a veces del hombre y por la rebelión que existe hoy por parte del feminismo en contra de la autoridad de Dios y en contra de la autoridad del varón. Entonces es un tema difícil porque por sí nosotros los hombres vivimos en rebelión a la autoridad de Dios y a la autoridad establecida de Dios. Entonces es muy difícil tratar estos temas, pero es necesario hablarlos porque por algo la palabra los resalta tanto. Mucho del desorden y el caos que vemos en las familias yace de esto, de que los roles del hogar no son entendidos según la palabra y los principios de Dios, entonces muchas veces son violentados. Entonces, por una parte necesitamos enseñarle, como ya lo hemos hecho, a los hombres a asumir la responsabilidad que Dios les ha dado, pero por otra parte necesitamos enseñarle a las mujeres a someterse a esa autoridad que Dios le ha dado a ellos. Eso es muy importante el tema. ¿Puedes explicarnos ya bien con más detalle qué significa entonces estar sujeta? Bueno, la palabra que Pablo usa ahí para hablarnos de sujeción es hupotazo, que viene de dos raíces griegas, que una es hupo y la otra es tazo. Hupo significa estar bajo las órdenes de otro. Tazo significa orden o mandamiento. Entonces lo que Pablo le está enseñando a las mujeres ancianas es que deben enseñarle a las más jóvenes a estar bajo la autoridad o las órdenes del marido. En pocas palabras, sujeción en el ambiente familiar es la inclinación que ella debe tener, la disposición que ella debe tener a dejar que el varón tome el liderazgo en el hogar, ¿sí? Y ella de alguna manera apoyarlo y ayudarlo para que él asuma esa responsabilidad sin que ella se entrometa a lo que Dios le ha mandado, sino ayudándolo para que él lleve a cabo lo que Dios ha querido hacer. Entonces es inclinación a que él tenga el liderazgo, es inclinación a que ella no tome la posición que le corresponde a él. Eso es lo que hay que enseñar a las mujeres a ser sujetas, que el varón es aquel que Dios ha establecido para que él gobierne el hogar, y a ella hay que enseñarle a que no se entrometa en esa autoridad que él tiene, sino que esté por debajo, que aprenda a someterse y a dejar que él brille en el sentido en que él asuma el rol que Dios le ha mandado y ella asuma el que Dios le ha concedido a ella. Pablo, ¿qué pasa? Porque yo creo que muchas mujeres se están preguntando esto, e incluso muchos hombres, pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? O sea, cuando la mujer decide no sujetarse, sino como sublevar ese rol. Muchas veces también pasa cuando se piensa que él no lo hace bien, entonces la mujer siente que debe reemplazarlo porque si no, no habría como ese liderato en la casa. ¿Qué sucede cuando esto pasa bajo la justificación que sea? Bueno, eso crea una crisis en la familia, porque a ninguno de nosotros nos gustaría subirnos en un avión y que el piloto esté peleando con el copiloto a ver hacia dónde va el avión, o que estuviera alguien manejando un auto y el copiloto estuviera moviéndole, sería un caos terrible, ¿no? Entonces Dios ha determinado que muchos de sus asuntos o cada cosa que Él creó tenga una esfera de autoridad. Pues cuando esa esfera de autoridad no es respetada y obedecida, pues hay una crisis de autoridad. Entonces el Señor dijo un día que ni siquiera el reino de Satanás podía prosperar si estaba dividido. Porque a él le preguntaron, que decían que él expulsaba demonios porque él era Belcebú. Entonces el Señor dice, no, pero si Satanás está expulsando a Satanás mismo, su reino, ¿qué va a hacer?
Y a veces lo que ni siquiera hace el reino de las tinieblas sucede en un hogar. Entonces, porque aún los mismos demonios se someten a su príncipe. Pero en el hogar a veces pasa que no se respeta la autoridad y entonces hay caos, hay confusión y como dice el mismo Señor, un hogar no prospera cuando la autoridad está siendo dividida o cuando la autoridad está siendo combatida por ambas personas, por el caso de la mujer y en caso del hombre, cuando hay ese choque de autoridad entre ellos y no hay una visión clara de quién es el que tiene que llevar la responsabilidad y quién tiene que ayudarle en vez de ponerse en el lugar del otro, entonces hay división y termina siendo un caos. Y el Señor dijo que ¿cómo pueden andar dos si no se ponen de acuerdo? Entonces, Pablo, hay algo que yo creo que surge porque me imagino que muchos se están preguntando también esto y ese es en el caso donde no están de acuerdo. Pero, ¿qué pasa entonces si el hombre está de acuerdo con que ella lidere? Sí. Es decir, al final ella termina llenando un vacío, él se conforma con que ella lo llene. Eso es lo mismo como cuando le preguntan a uno, bueno, ¿la mujer puede predicar en la iglesia si está en sujeción al varón y el varón lo permite? Entonces la respuesta es, bueno, ella puede estar en sujeción a él y él permitirlo, pero ¿está él en sujeción a Dios y él en sujeción a la palabra de Dios? Pues pueden estar ellos dos de acuerdo, pero están poniéndose en acuerdo en algo que es contra el diseño de Dios. Entonces no es saludable, ni en la predicación de la palabra en la iglesia, ni en el hogar, porque cuando toma la decisión que él cede a su autoridad y ella toma la autoridad porque él se la cedió, entonces ahí hay un desorden y hay una rebelión a lo que Dios ha dicho y al principio bíblico. Una cosa es que él tenga la autoridad y delegue, en esa delegación ella tome autoridad. Pero cuando ella suplanta al varón, hay un trastorno del diseño de Dios, y no solo hay un trastorno del diseño de Dios, sino se causa una mala impresión, no solo a los de afuera, sino a los del mismo hogar, porque eso crea un trastorno en los hijos, y pues también da un mal testimonio. Imagínate que tú llegues a un hogar y tú veas que la que gobierna es ella, aún por voluntad de él. ¿Cómo se le puede pedir a ese hombre que haga algo en la iglesia si la que gobierna en la casa es ella? Entonces cambian todas las cosas. Entonces no es bueno porque por algo Dios hizo un diseño y por algo Él nos puso roles, entonces sería pues caótico, en el sentido de que no es bueno. Además de que trae confusión a la familia, la palabra de Dios muchas veces se ve afectada por cuando no hay sujeción de parte de la mujer. El versículo que hemos estado leyendo, el de Tito 2, dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, desde tiempos antiguos aún los griegos consideraban que todo tipo de doctrina debería causar un efecto moral en las personas. Y eso no solo lo pensaban los griegos, sino todo el mundo sabe que si tú eres cristiana, eso debe traer un efecto en tu vida, de tal manera que se vea que eres cristiana. Entonces, cuando no hay sujeción en la mujer, cuando no hay amor, eso causa que en la doctrina que ella cree, la doctrina de Cristo o el evangelio que ella predica, sea blasfemado y las demás personas hablen en contra de ese evangelio. Entonces esto trae muy mal impacto pues a los de afuera y aún a los de la misma casa. Primera de Pedro, que es un pasaje que hemos estado leyendo bastante, Pedro dice así en el capítulo 3, verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Entonces, cuando no hay sujeción de una mujer, el marido no va a ceder o no va a estar en disposición para escuchar el evangelio que ella está predicando. Entonces, porque muchas veces sucede lamentablemente lo contrario. Ella era una mujer sujeta, ella era una mujer de su casa, una mujer obediente a su marido, y se convierte a Cristo, y ahora por la nueva vida que ella recibe en Cristo comienza a sublevarse contra su marido, sublevarse contra ciertas decisiones o cosas que él le manda, y él lo que ve en el cristianismo es un evangelio extraño que le está quitando a su mujer y que la está despertando en contra de él. Y esa es una muy mala impresión del evangelio, porque el evangelio por sí moldea nuestro carácter y nos lleva a ser como Cristo, y Cristo es manso, Cristo es humilde, Cristo es bondadoso, bueno, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, si ella da una mala impresión del evangelio, va a cerrarle los oídos a su esposo. Entonces va a ser tropiezo para la palabra en su esposo y en su hogar, y aún en las personas de afuera. Entonces es muy malo, no solo para el ambiente familiar, sino que hace que los oídos de las personas a su alrededor se cierren. Entonces es muy bueno hablar de la sujeción a ella, por amor a ella misma, por amor al Señor y por amor a los que ella quiere que se salven en su hogar, ¿no? La palabra dice que
la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces así mismo debe ser la sujeción y el amor de una mujer hacia su esposo, lo debe llevar a él a ver la gracia de Dios y de pronto arrepentirse. La hermana David cuenta un testimonio muy precioso en el capítulo que ella habla acerca de la sujeción, y como resumiéndolo, es una mujer que es muy virtuosa, con un esposo muy malo. Él dice que él trabajaba en una fábrica y trabajaba de noche. Entonces que un día se reunieron sus compañeros de trabajo y comenzaron a hablar de mujeres, de sus aventuras con las mujeres, pero terminaron hablando de sus esposas. Entonces todos comenzaron a hablar, no, que mi esposa es perezosa, es malhumorada, ella es irrespetuosa, cuando le pido la comida me grita. Entonces que este hombre que tenía una esposa piadosa en su hogar, él se quedó callado. Entonces cuando todos acabaron de hablar mal de sus esposas, le preguntaron a él cómo era su esposa. Y él dice que le daba pena hablar porque él, siendo incrédulo, impío, un hombre malo, comenzó a meditar todas las cosas que decían estos hombres, y él decía, oye, pero mi esposa es diferente, mi esposa es decorosa, obediente, amorosa, me recibe con el desayuno, no le importa que yo esté sucio, me abraza, me muestra amor, me respeta. Entonces él como que no quería hablar y lo presionaron, pero háblanos. Entonces él dijo, no, si yo les hablo de mi esposa, ustedes van a sentir envidia. Y entonces comienza a contarles, y ellos ninguno le creía, no, ¿cómo va a ser así? Entonces él dijo, bueno, si quieren mañana temprano, cuando salgamos del trabajo, van a desayunar a mi casa. Entonces él, como para que ellos se dieran cuenta, y no la voy a avisar a ella que vamos ni nada. Entonces que la impresión de ellos fue que cuando llegaron a la casa de este hombre, hombres rudos, sucios, y cuando él le cuenta que venía con los compañeros del trabajo a desayunar, ella no le vio problema, los invitó a la mesa, les preparó el desayuno, les sirvió, y él, como para mostrar que era una mujer respetuosa y sujeta, le hablaba hasta feo y no le daba las gracias por nada. Y todos los hombres quedaron sorprendidos. Entonces ahí lo que dice la palabra, que ella le da bien y no mal, y que el corazón de él está confiado en ella. Entonces eso muestra cómo a un hombre impío puede ver el carácter de Dios, de las virtudes de Cristo en su mujer, y puede estar siendo confiado en ella, aunque él no sea creyente. Y el testimonio es que él, con el tiempo, el Señor lo fue redarguyendo a través de la vida de ella y se convirtió. Entonces lo que dice Pedro, que hay que ganar a los esposos con sujeción, y lo que dice Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando una mujer se rebela contra la autoridad del varón en su hogar, aún en los casos donde es incrédulo, como lo dice Pedro, eso causa tropiezo para el evangelio. Además, Pablo ahí en Efesios 5:22 dice que las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Es una manera de demostrar el amor, el fervor y el deseo de seguir al Señor. Es esa, mostrando sujeción hacia el marido. Entonces decía un hermano, decía John Piper, uno de los mejores actos de adoración que puede hacer una mujer hacia Cristo es sujetarse a su marido, dejar que él tome el rol que Dios mismo le ha encomendado, porque de alguna manera es cuando la mujer entiende que el asunto de autoridad no es un asunto cultural, ni es un asunto de machismo ni feminismo, sino que Dios estableció una cabeza, que esa cabeza es Cristo. Pero asimismo Cristo estableció una cabeza que es el varón. Entonces cuando ella entiende que esa cabeza es porque Cristo la estableció, y ella por amor a Cristo se sujeta a esa cabeza, está honrando definitivamente a Cristo. Entonces es un acto de devoción a Dios y de amor a Dios en lo práctico. Como cuando le hablamos al hombre, que el hombre le decíamos, si el hombre no es capaz de amar a su mujer que ve, ¿cómo va a decir que es capaz de amar a Dios que no ve? Y lo mismo le podemos decir a la mujer. Si ella dice que se somete al señorío de Cristo que no ve, ¿cómo lo va a hacer si no lo hace con la autoridad que Dios ha puesto que ella ve? Entonces, que lo haga en relación al Señor mismo. Y lo último, así que yo pienso que es muy importante en relación al hogar y la familia, hablar de la sujeción a la mujer, es que muchas veces cuando nosotros afrentamos la autoridad, en el caso de la mujer, ella permea las otras esferas de autoridad en el hogar. ¿Cómo así? Mira lo que dice Eclesiastés al final, dice Eclesiastés 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres en ellos está dispuesto para hacer el mal. Entonces cuando no se le corrige a la mujer la mala obra, la rebelión, la rebeldía, el irrespeto hacia su esposo,
dice la palabra que cuando no se corrige eso, el corazón de sus hijos Claro. tiende a caminar en lo mismo. Entonces, cuando una mujer es irrespetuosa con su esposo, desobediente con su esposo, necia, tosca en el hogar, ella está permeando a sus hijos. Y lo peor es que ella va a ver en sus hijos irrespeto, desobediencia, soberbia, y muchas veces ellos no lo están aprendiendo afuera, sino lo están aprendiendo de su misma mamá. Entonces, cuando ella es irrespetuosa con el varón y no se sujeta a la autoridad del varón, está sembrando la semilla de la rebelión en los suyos. Y eso es terrible en el hogar, porque uno en los hijos ve esa inclinación, y más cuando ellos tienen el ejemplo de una mala mamá que le contesta a su esposo, que le habla de una manera fuerte a su esposo. Pues cuando ella vea eso en sus hijos con ella, lo que va a ver es un espejo de lo que ella ha sembrado. Entonces es muy importante hablar de lo de la sujeción, porque afecta en muchos aspectos la vida cristiana del hogar y pues la relación de nuestras hermanas con Dios. Pablo, muchas gracias por traernos luz. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se muevan, vamos a hacer una muy breve pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente y ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ya nos explicaste un poco qué es la sujeción y qué pasa cuando una mujer no está sujeta, pero si abrimos más el tema de la sujeción, ¿qué características debe tener la sujeción para que aquellos que nos están viendo podamos reconocer si hay síntomas de no sujeción o si hay síntomas de sujeción? Bueno, hay una palabra que siempre se encuentra involucrada cuando la palabra habla de la sujeción de la mujer, y es la palabra de respeto. Por ejemplo, ese pasaje de Efesios 5, verso 33, dice Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces esa palabra como que es uno de los colores más importantes de la sujeción. La palabra respeto significa considerar, reconocer, apreciar y valorar las cualidades de una persona, y eso generalmente se acompaña de obediencia y de una especie de admiración profunda hacia alguien. Entonces lo que el Señor le está diciendo a la mujer es que debe sujetarse a Él, pero con respeto, porque puede llegar el momento de que ella, como hablábamos alguna vez, que ella aprenda a sujetarse, pero con síntomas bien contrarios a la sujeción bíblica. Que una mujer puede sujetarse, pero con indisposición en su corazón, o con ciertos reclamos, o con ciertas actitudes que no corresponden al carácter de Cristo. Entonces es muy importante hablar del respeto. Entonces el respeto conlleva varias cosas. La primera es que siempre la palabra que habla de respeto habla de obediencia. O sea, ella debe sujetarse, y por respeto a Él y al rol que Dios le ha encomendado y a la labor que Él hace como ministro de Dios, como autoridad en su hogar, ella debe ser obediente. Primera de Pedro 3:5 es el pasaje que estamos leyendo. Dice Pedro acerca de las mujeres: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el ejemplo que Pedro les pone es Sara. Dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Entonces, el ejemplo de una mujer sujeta a su marido es una mujer que obedece a su marido y aún le llama Señor, como Sara lo hacía con Abraham. Pero el que ella le llame Señor sin obediencia sería como cuando Cristo decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Entonces hay que enseñar a la mujer a respetar a su marido. ¿Qué quiere decir eso? A obedecerlo en lo que él dice, en lo que él manda, en lo que él toma como varón la autoridad y como varón las decisiones. Hay que enseñarle a ellas que por respeto a él tienen que obedecerle. No solo decirle que sí, sino hacer lo que él dice. Es una manera de respeto. Y también hay que enseñarles que la obediencia sin alegría, sin amor, a regañadientas, no es obediencia, sino es venganza, dijo una hermana. ¿Por qué? Porque una mujer puede estar obedeciendo a su esposo, pero a regañadientas. Y eso es igual de amargo a que si no lo estuviera haciendo. Entonces la mujer que obedece pero que critica, la mujer que obedece pero está constantemente haciéndolo sentir mal, o hay mujeres que hasta usan la fe para hacer sentir mal a su esposo. Yo lo hago porque el Señor me lo manda, pero si fuera por mí,
Entonces, ¿qué está haciendo? Una obediencia que no es obediencia con respeto, sino es una obediencia con rebeldía. Es una obediencia con murmuración, es una obediencia que yo te obedezco, pero te voy a hacer sentir lo más mal posible para mostrarte que te estoy obedeciendo porque me toca obedecerte, pero no quiero obedecerte. Entonces, ese no es el espíritu que la palabra espera en la mujer. Dios espera que con bondad, como hablábamos en el último programa, con amor ella esté dispuesta a someterse a Él, no por lo que Él es ni por lo que Él está diciendo, sino porque es una manera en que ella entiende que honra a Dios y que el carácter de Cristo se forma en ella. Porque lo que hay que enseñarles a nuestras hermanas es que muchas veces es un asunto que más que la felicidad, porque nosotros estamos buscando ser felices en todo momento, pero el asunto no se trata de ser felices, sino se trata de ser santos, de ser como Cristo. Entonces Dios le pide eso a la mujer porque muchas veces ella tiende a menospreciar a su esposo y a creer que lo que ella quiere o desea en un momento es más importante que la autoridad que él tiene. Entonces, respeto no solo en lo que dice en cuanto a obedecerlo, sino en la actitud como se hace. Y también hay una palabra que Pablo habla ahí en 1 Corintios 14, que está en otro contexto, pero ahí hay un principio que uno puede aprender. Pablo dice ahí en 1 Corintios 14, verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, el contexto es porque a la mujer no se les ha dado enseñar en la congregación ni establecer doctrina, porque eso está ligado a la autoridad en la iglesia. Entonces, Pablo no lo permite. Pero también es indecoroso que una mujer pregunte, porque de alguna manera está exponiendo a su marido. ¿En qué sentido? En que él no está cumpliendo su responsabilidad en el hogar de enseñar. Entonces, de alguna manera, cuando ella va a la congregación y pregunta a los otros hombres, está irrespetando a su esposo. Entonces, una manera en que ella también respeta a su esposo es la actitud que ella tiene en público con él y con los otros hombres. Entonces, ella en este caso honra a su marido preguntándole primero a su marido. Si su marido no tiene una respuesta muy clara, o si su marido considera que ella puede ir a los hermanos de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, pues ella puede ir, pero es una manera de respetarlo a él también. Entonces, una vez mi esposa tenía una pregunta sobre un tema doctrinal, entonces yo le expliqué el tema. Entonces ella quedó como con la duda, me dijo, no me cuadra muy bien. Entonces me dijo, ¿puedo ir a preguntarle a un hermano que es mucho más maduro y más anciano? Le dije, claro, puedes ir a preguntar. Entonces cuando ella fue a preguntar, le dijo, hermano, tal cosa. Entonces lo primero que él le respondió fue, ¿qué te dijo tu marido? ¿Qué piensa tu marido? Entonces es muy interesante porque de alguna manera el hermano entiende el principio bíblico. El principio bíblico es que ella debe respetar a su esposo. Y en público ella debe evitar al máximo, de alguna manera, tener actitudes, tener palabras que lo muestren a él como si él fuera tonto, o como si él fuera orgulloso, o como si resaltaran de alguna manera sus palabras, su insensatez, o defectos que él tiene. Una mujer que es sujeta a su marido es una mujer que es muy discreta y nunca muestra en público los defectos de su marido. Al contrario, ella lo alaba, ella le da bien aún frente a las otras personas. Y en las cuestiones que no lo puede alabar, ella prefiere callarlo y tratarlo de otra manera. Entonces, la mujer debe ser muy cuidadosa en estar sujeta y también ser muy discreta. Eso es parte del respeto que ella debe tener hacia su esposo. Entonces, yo pienso que esa palabra respeto es muy importante en relación a la sujeción que ella debe tener con su esposo. Pablo, ¿qué pasa en aquellos casos de mujeres que están casadas con hombres que tienen un mal carácter, que son desagradecidos, que son groseros, bueno, en términos generales, que son un mal hombre o que ellas consideran un muy mal hombre? ¿Qué pasa en esos casos para las que están en esta situación, que nos están viendo hoy, que están pensando, bueno, de pronto eso aplica solo para aquellos maridos que están en Cristo y que aman a sus mujeres como a sí mismos, así como Cristo amó la iglesia, pero en los casos que no aplican? Me parece que el pasaje de 1 de Pedro 3 es muy claro, cuando habla de que no es solo los creyentes, sino aún para ganar a los incrédulos. Pero hay una palabra muy interesante en el versículo. Él dice, Pedro, asimismo vosotras,
O sea, Pedro ya viene hablando algo en el contexto y ahora a sí mismo, como lo que viene hablando, les va a hablar a ellas de la sujeción. Entonces, cuando uno mira el capítulo 2 de Primera de Pedro, nos va a mostrar el sí mismo de lo que viene hablando Pedro. Entonces yo como que te lo voy a leer como para resaltar eso y que eso responde esa pregunta claramente, porque muchas veces nosotros queremos desvincularnos del mandamiento por la necedad del otro. Eso no solo le pasa a la mujer, al hombre también. Porque el hombre dice, si ella es así, tengo que amarla. Entonces como que yo me quiero justificar en relación a mi responsabilidad por lo que él es. Pero cuando uno mira la palabra, no, así no es el asunto. El asunto es que yo debo ser responsable por lo mío. Y el otro debe ser responsable por lo que él es. Y esa responsabilidad la tenemos, es de Dios, o sea, de parte de Dios y no por lo que la otra persona haga. El contexto nos lo va a mostrar muy claramente. Mira lo que dice 1 Pedro 2. En el verso 13 dice... En el verso 13, lo primero que nos va a mostrar es que la sujeción a todas las autoridades, no solo en el hogar, sino aún con el gobierno, en la iglesia, es por causa del Señor. Entonces lo primero que ella debe saber es que no es porque él sea bueno o mal marido, sino es por causa del Señor. Porque el pasaje dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces también le podríamos decir, por causa del Señor, sométase también al esposo, porque eso es lo que viene diciendo, eso es a sí mismo. En el verso 15 nos muestra que es la voluntad de Dios que ellas sean buenas y sujetas, no importando que los otros hagan mal. La voluntad de Dios es que nosotros siempre hagamos bien, no importando lo demás. Dice el versículo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, si ella ve que su esposo es un insensato, Dios le manda a ella ser buena y sujetarse a él, para que por medio de esa bondad ella calle la necedad de ese hombre. Ese asimismo es muy importante. Como en el ejemplo que pusiste. Sí, exactamente. Libro de David. El siguiente versículo nos dice que nosotros somos libres. O sea, la mujer cristiana ahora tiene la libertad de Cristo, pero no tiene libertad de Cristo para ser igual de mal a su esposo si es malo. Al contrario, la libertad es para que ella haga lo bueno, lo que agrada al Señor. Dice en el 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que ella tiene una libertad, pero esa libertad no es para que ella se comporte de cualquier manera, sino que esa libertad es para que sirva al Señor. Ahora el siguiente versículo, el llamado es a honrar a todos, a uno de los esposos malos. Dice el versículo, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. El siguiente pasaje yo pienso que es el más claro en relación a la pregunta, porque nos va a hablar de la sujeción de los siervos a los amos. Entonces la pregunta, si la aplicáramos a los siervos, es: ¿yo como siervo me debo someter solo a los amos buenos o también a los amos malos? Claro. Porque más adelante se dice, así mismo como el siervo se sujeta, así mismo debe ser la mujer. Y pues el pasaje no lo dice. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El pasaje es muy claro, ¿cierto? Una mujer debe sujetarse a su marido, amar a su marido, aunque él sea difícil de soportar. Aunque él sea pronto un hombre airado, un hombre malhumorado, un hombre ingrato. La Biblia dice que ella debe amarlo como si tuviera un hombre bueno, porque ese es así mismo. Así como los amos deben sujetarse al mal señor, así mismo la esposa al mal esposo. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso siguiente, dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, ¿que él es malo? Sí, pero tú tienes una conciencia que ella está ligada a la voluntad de Dios, y por causa de esa conciencia tú no puedes caer en lo mismo que él hace siendo mala. Y el versículo siguiente nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros suframos haciendo lo bueno. Entonces ahí
es mi hermana, es un mal esposo, bueno, es la voluntad de Dios que tú sufras. Pero no sufras porque hagas lo malo, sino haciendo lo bueno, porque eso es lo que tiene mérito. Porque como dice el Señor, si amáis a los que os aman, ¿qué haces más? ¿No hacen eso también los hipócritas y los fariseos? Entonces la enseñanza es que si ella puede amarlos, aun siendo el malo, ella está haciendo algo que es aprobado para Dios. Dice el versículo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es una mujer que tiene un esposo malo y ella sufre por la maldad de él, pero lo ama y no abandona el asunto, sino que lo sigue amando y sigue perseverando en esa bondad. Eso es bueno delante de Dios, es agradable delante de Dios. Y el último asunto que Pedro nos dice antes de decirnos a sí mismo es que Cristo les dio ejemplo. Cristo les dio ejemplo y nos dio ejemplo a todos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Cristo mostró el ejemplo, ¿no? Él amó aún a los malos, oró por los malos, bendijo a los malos, les habló la palabra, los soportó. O sea, él dejó ejemplo de sufrimiento haciendo lo bueno. Entonces, si una hermana tiene un mal esposo y está sufriendo por eso, que no se amargue. Cristo también sufrió y dejó un ejemplo para que ella siga sus pisadas. Entonces, asimismo las mujeres estén sujetas a su marido. Entonces, el contexto mismo nos muestra que no solo en el caso donde ellos son buenos, en los casos donde ellos aún son malos, las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes a sujetarse a sus hombres, a amarlos, a hacerles bien, a honrarlos, a obedecerlos, porque ese es el camino de Cristo. Y cuando hay maldad de parte del hombre, pues incluye sufrimiento. Pero el sufrimiento es bueno en el camino de Dios. Cuando se sufre por lo bueno es bueno porque eso tiene una recompensa y eso forma el carácter de Cristo en ellas. Entonces yo creo que el versículo nos lo responde muy claramente. Bueno, es un ejemplo de amor extraordinario como el de Cristo. Pablo, vamos a hacer un corte. Ustedes no se vayan porque viene una pregunta que seguramente se están haciendo todas, que está muy relacionada con lo que acabamos de hablar. Recuerde que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, viene una pregunta que es clave que yo creo que muchas mujeres están haciendo en este instante y es, ¿la mujer debe sujetarse en todo o en qué asuntos no debe sujetarse? Pues Efesios 5:24 dice así, mira, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La pregunta es muy buena, ¿en todo significa en todo? Pero la respuesta es muy sencilla, es en todo lo que tiene relación a la esfera de la autoridad del varón. Entonces la línea divisiva de ese en todo es hasta dónde la esfera de él, de la autoridad de él, debe ser respetada. Entonces, una vez Pedro, cuando fue confrontado por los judíos para que dejara de predicar la palabra, él dijo, ¿dejaremos de obedecer a Dios por obedecer a los hombres? Entonces ahí ya comienza la línea de la esfera donde hay una esfera mayor de autoridad que es Dios mismo. Entonces la mujer cristiana es llamada a obedecer al marido en todo, en lo que relaciona la autoridad que él tiene. Cuando la autoridad que él tiene sobrepasa o quiere ponerse por encima de la ley de Dios o de la autoridad de Dios, aún la autoridad que Dios le ha legado al Estado, ahí ya la mujer tiene la libertad para obedecer primero a Dios y las leyes de Dios. ¿Cómo así? Entonces sí, porque ese es el principio, pero ¿dónde está el límite? El límite está en lo que el Señor dijo. También el Señor un día dijo así, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese pasaje lo escribe claramente. Da a tu marido lo que es del marido y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando tu marido quiere meterse en los asuntos que son de Dios, de fe, de conciencia, ahí ya la mujer tiene que tener cuidado. Por ejemplo, una mujer que su esposo le pide o le manda desobedecer un mandamiento de Dios. Por ejemplo, su esposo es un ladrón y le pide que lo acompañe a robar
ella ya estaría desobedeciendo a Dios, y no solo a Dios, las leyes aún establecidas por el gobierno. Entonces ahí ya ella está en libertad de no someterse a él, porque entraría a desobedecer a Dios por su esposo. Entonces, en aquellas cosas donde su esposo la quiere llevar a desobedecer a Dios o a infringir la ley de los hombres, ¿sí? Entonces ahí ella tiene toda la libertad. Pero es como el caso. Pero en todos los asuntos que son de hogar, de asuntos de la casa, asuntos de las relaciones que ella debe tener, el tiempo que debe gastar en ciertas cosas, la manera de administrar el hogar, las decisiones de la casa, la comida, los niños, ella debe respetar la autoridad que Dios le ha dado al varón. Entonces, solo en los casos extremos donde él la está llevando a desobedecer a Dios, a irrespetar a Dios. Entonces, ¿cómo qué? Pues hay muchos casos. Por ejemplo, ella cree en Dios, es cristiana, y él la quiere obligar a participar de brujería, de culto a los demonios. Ella puede abstenerse a eso, y por conciencia, y le tiene que explicar, no es bueno porque yo tengo mi fe, yo creo en Dios, yo no te voy a seguir en esto porque esto respeta a Dios. En cuestiones como lo que te decía, donde ella es puesta en riesgo su integridad, donde él la golpea, la maltrata, y ya está entrando en un asunto donde está infringiendo aún la ley de los hombres. La ley de los hombres guarda la integridad de la mujer. Entonces ella ya se puede desvincular de la autoridad y aún denunciarlo. Claro. Lo mismo cuando la hermana Debbie cuenta muchos casos de mujeres que aún prácticamente su esposo las obligaba a robar a ellas. Y ella le escriben a ella y ella responde, no, mira, denúncialo, denúncialo y haz que la policía lo pueda capturar haciendo lo que tiene y aprenda la lección, porque no es bueno que tú participes. O casos donde es puesto en riesgo la integridad de los hijos. Ahí en el libro hay un caso tremendo de un esposo que tenía tendencia homosexual y quería sodomizar a uno de sus hijos. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer en ese caso? Denunciarlo. Entonces, en esos casos donde ya el varón pasa la línea, ¿sí? Donde pasa la línea, pues no solo de su autoridad, sino que está llevando a transgredir la ley de los hombres o la ley de Dios. La mujer tiene toda la obligación en su conciencia de saber que si ella participa en eso, pues Dios la va a hacer culpable de pecar contra él y participar del pecado de él. Alguna vez a nosotros llegó el caso de una mujer que se enteró que su esposo había violado a una muchacha. ¿Qué debía hacer a ella? Y, no, hermana, tú tienes que ir a denunciarlo, tú no puedes participar de eso, porque puedo hacerlo con más mujeres y tú te estás haciendo partícipe de ese delito. Entonces, en esos casos donde se infringe directamente la ley de Dios en asuntos serios, ella no debe participar. O en esos casos donde se infringe aún la ley de los hombres, ella debe abstenerse de entrar en una situación. Pero hay otras cosas que ella se puede sujetar. Por ejemplo, muchos de los casos son, hermano, él no me está permitiendo ir a la reunión de ayuno entre semana. Dice, pues no es tan grave, hermana, no es tan grave que tú respetes a tu esposo. Si él quiere si él está en necedad contra Dios y contra ti en ese asunto, yo creo que tú puedes orar a Dios y Dios puede moldear el corazón del hombre en relación a ese asunto. Yo recuerdo mucho el testimonio del pastor Miguel Núñez, y él, cuando él habla de su llamamiento, dice que él sintió el llamado de dedicarse a la obra de Dios, pero le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres si es tu voluntad cuando yo hable con mi esposa. Y cuando él habló con su esposa, él le dijo, ¿tú estás loco? No sé qué. Entonces él se acordó de su oración y él entendió que no era el tiempo de Dios. Porque él decía algo muy, muy sabio: si Dios soberanamente tiene un llamamiento para mí, ¿quién es mi esposa para oponerse a ese llamamiento? Entonces, Dios la puede convencer en un momento si es su voluntad. Y así fue. Él dice que él no oró más por eso, sino se lo entregó al Señor. Y al año su misma esposa le dijo, yo siento que el Señor te está llamando al ministerio. Entonces, en esos casos sencillos de la fe, en vez de ella levantarse contra él, ella puede orar a Dios, que es soberano, y puede cambiar el corazón de su esposo. En asuntos como si voy a la reunión, no voy a la reunión, si hago esto, la educación de mis hijos de esta manera. Dios es soberano para convencer al hombre, para que el hombre le permita a la mujer en los casos que él es incrédulo. Nosotros conocemos muchos casos así. En algún momento nosotros le pedimos el favor a una hermana que nos ayudara en ciertos asuntos de la iglesia, como un diaconado. Cuando ella nos escuchó, ella me dijo, hermano, yo quiero hablar primero con mi esposo. Y su esposo no era creyente. Entonces habló con su esposo y su esposo le dijo que no. Entonces ella dijo, no, hermano, yo prefiero no hacerlo porque ya hablé con mi esposo y mi esposo me dijo que no. Y dijimos, amén. Al tiempo,
ella era una mujer muy sujeta, muy respetuosa con su esposo, amándolo y orando por él, él se convirtió. Y ahora lo que le pedimos a ella, lo está haciendo él. Entonces es interesante cómo Dios obra. Entonces la sujeción es un aspecto muy precioso en la mujer cristiana. Y si ella aprende a someterse a su esposo, ella va a encontrar muchas bendiciones. La hermana Debbie, y perdón que cite el libro, pero es que ella tiene muchos ejemplos porque le escriben muchas mujeres, cuenta el caso triste de una mujer que un día escuchó un mensaje acerca de la bendición de tener hijos. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero su esposo, siendo cristiano, le había dicho que él solo quería tener 2 hijos. Entonces ella tuvo el segundo, pero queriendo tener más hijos por lo que había escuchado y lo que le aconsejaban en la iglesia, comenzó a tener más hijos. Tuvo como 6 hijos, 7. Y llegó un momento que el esposo se desesperó tanto que la abandonó y se fue, con toda esa tremenda responsabilidad. Y ella le escribió una carta a la hermana diciéndole que por qué Dios la había abandonado. Entonces la hermana le responde de una manera que muy fuerte, pero que encierra el principio que estamos estudiando hoy. Y ella le dice, no, es que Dios no te abandonó. El día que tú decidiste desobedecer lo que tu marido te había dicho, tú abandonaste a Dios y a la palabra de Dios. Lo que estás viviendo es la consecuencia de tu abandonar el mandamiento de Dios y no sujetarte a tu marido, porque tu marido te había dicho algo. Entonces a veces hay mujeres que se ponen en situaciones que no les corresponde cuando Dios les ha hablado algo por medio de la autoridad que tiene su esposo. Entonces el punto clave, yo pienso, es que la mujer debe orar para saber si es un asunto de su capricho, a veces religioso en su corazón, o si el asunto realmente es un asunto importante, trascendental en Dios, como para desobedecer a su marido. Porque entrar en lo práctico, como te decía, es muy difícil. Realmente la Biblia solo le permite a ella desobedecer a su marido ya en asuntos extremos, que la verdad son muy pocos. A mí me sorprende el libro de la hermana porque ya da muchos casos, pero en la práctica son asuntos muy... No me deja ir a la reunión y uno habla con el incrédulo, porque eso no hablo con el esposo incrédulo, porque no le permites a la hermana ir a la reunión. No, porque hermano, la dejo ir entre semana, pero nunca deja la comida. O sea, se va y ese día no hay comida, ese día los niños no están arreglados. Entonces, pues claro, él no quiere que vaya a la reunión muchas veces porque es que ella incumple en sus labores en el hogar. ¿O por qué no quieres que se reúna en la iglesia? Porque es que ella cuando llega después de la iglesia llega con unos hermanitos. Entonces, claro, el esposo se siente celoso porque ella no es decorosa, sino que anda con hombres en la iglesia. Entonces su esposo de una vez se siente... Entonces muchas veces la oposición del hombre es porque ella no es sabia. Ella no es sabia y crea ese celo y ese espíritu en su esposo de que no la quiere dejar ir a las reuniones, pero es por otras cosas. Pero muchas veces no es un asunto trascendental. La mujer debe tener cuidado porque a veces cuando una mujer quiere ser desobediente, busca 1001 excusas para hacerlo. Busca, no, es que no. Ella debe aprender a obedecer, a honrar a su esposo, que ese es el mandamiento de Dios para ella. Pablo, sé que no quieres entrar en temas prácticos, pero creo que hay uno que es importante aclarar. Para las mujeres que se congregan en una iglesia, que se congregan con los hermanos, y reciben un consejo de un pastor, pero su marido no está de acuerdo con ese consejo, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la sugerencia? Sí, a la mujer se le pide una sujeción especial a un hombre, y ese hombre es su esposo. Tú miras todos los pasajes, no habla de la sujeción de la mujer al hombre en lo general, sino específicamente como esposo. Decía Génesis que después de la caída el deseo de ella era para él. Entonces lo primero para el corazón de ella es su esposo y la voluntad de su esposo, aún por encima de las autoridades delegadas en la iglesia. Si bien los hermanos de la iglesia tienen una autoridad, esa autoridad llega a la conciencia, pero no es ningún ministro de Dios puede llegar a enseñorearse de una familia, de una mujer o de un hogar, porque su esfera no le llega hasta allá. Su esfera llega hasta un cierto punto, pero la esfera de la autoridad familiar recae sobre el varón. Entonces, si tu esposo no está de acuerdo, debes obedecer primero a tu esposo antes que al pastor. A menos que ya sea como lo que venimos diciendo, que pase el límite de la esfera donde ella entra a desobedecer a Dios en un asunto serio o la ley de los hombres. Por ejemplo, hace poco nos hablaba una mujer que ella quería hacer homeschool con sus hijos, quería educarlos en su casa. Y la pregunta fue, bueno, el homeschool es muy bueno, es recomendado.
¿Qué dice tu esposo? No está de acuerdo. Entonces no lo hagas. No lo hagas. Tu esposo debe estar de acuerdo. Porque hay casos hasta donde el esposo es creyente y no está de acuerdo, pero la hermana le da más autoridad al pastor y termina causando un malestar no solo en su hogar, sino creando una indisposición del hombre hacia el liderazgo de la iglesia. Y también termina dándole un poder a los ancianos, a los pastores que no tienen. Porque ningún hombre, el servicio que ellos prestan es voluntario, ellos no se pueden enseñorear de la fe. Entonces, asuntos tan sencillos, yo he escuchado casos muy sencillos. Hermanito, ¿qué hago? Mi esposo se pone bravo porque yo estoy sacando tanto para el diezmo. Y el pastor dice que tenemos que dar tanto si no deshonramos a Dios. No, hermana, obedece a tu esposo. Es tu marido, es tu hogar, son las finanzas de tu hogar. Órale al Señor para que si debes dar más, Él convenza a tu esposo. Pero no puedes deshonrar a tu esposo porque el pastor desde el púlpito los está amenazando con que Dios no los va a bendecir si no dan tanto. Hay que tener mucho cuidado. Ahí el problema la mayoría de veces lo tienen con los pastores que tienden a enseñorearse de la fe de los creyentes. Yo he visto pastores que deciden dónde estudian los hijos de los hermanos, cómo se visten. Uno habla y uno establece doctrina, pero en ese establecer la doctrina y la enseñanza, las conciencias de los hogares, de los padres y de las mujeres debe responder, pero no como un asunto que se imponga. Ahí hay una línea muy peligrosa cuando eso sucede. Pablo, ¿qué nos recomiendas en este programa para esta semana? Yo les recomiendo que se lean el libro de Creada para hacer ayuda idónea. De verdad que esta hermana, como lo he estado leyendo bastante, hay muchos casos y ella entra en muchos ejemplos, pero ya lo hemos recomendado. Entonces hay una película testimonio de la vida real, solo película de los últimos 3 programas, que se llama ¿Con quién te vas? Y es el testimonio de una mujer que se convierte a Cristo, deja su hogar, pero el Señor comienza a hablarle que no, ella tiene que estar en su hogar con sus hijos, amar a su esposo no importando quién es él, y muestra el proceso del Señor en su hogar y con su esposo. Es muy precioso, y es de la vida real, eso le da un peso. Y mientras tanto, pues que sigamos leyendo lo que se ha recomendado, que es muy bueno, y escuchando los mensajes, las enseñanzas que se han recomendado. ¿Con quién te vas? Se llama la película. ¿Con quién te vas? Pablo, muchas gracias por el programa de hoy, por enseñarnos esta 7ª característica del rol de la mujer. Bueno, gracias al Señor, y el Señor les ayude a nuestras hermanas. Amén. En definitiva, como decíamos ahorita, el asunto no es que seamos tan felices como queremos en un momento, sino el asunto es que lleguemos a ser tan santos y tan como Cristo, como Él desea, para que seamos conforme a su imagen por toda la eternidad. Amén. Entonces, que miren el matrimonio como un entrenamiento de formación de carácter, porque eso les va a ayudar a sobrellevar los muchos asuntos que ellas viven en su hogar. Así es, y Él mismo dice que es nuestro gozo. Amén. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo. Recuerden que pueden enviar dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios los bendiga. Chao.